Buen día, queridas y queridos estudiantes. Espero estén teniendo un excelente día. En esta ocasión vamos a revisar el lenguaje DAX o el concepto de variable, que es un comando, una instrucción que nos permite ahorrar tiempo, ahorrar recursos sobre todo, cuando necesitamos efectuar algún cálculo o iteración varias veces. Y la variable lo que hace es tomar un valor y permitirnos efectuar varias iteraciones o cálculos sobre esta variable, valga la redundancia. Las variables se pueden ejecutar sobre medidas, se pueden ejecutar sobre columnas calculadas y se pueden ejecutar sobre tablas. Y tienen algunas condiciones sobre la sintaxis, algunas restricciones también que vamos a revisar luego. Y vamos a comenzar creando la primera variable sobre una medida para ver cómo funciona. Entonces, creamos una nueva medida a la que le vamos a poner por nombre variable 1. Y la sintaxis es, para indicar que vamos a generar una variable, el comando var. Puede ser en mayúscula o puede ser en minúscula, pero por efectos de orden lo vamos a hacer en mayúscula. Ahí marcando en el azul reconoce que está tomando va a crear una variable. Entonces, a esta medida le vamos a poner como nombre mi variable y va a ser igual a la sumatoria de de las cantidades que se encuentran en la tabla factura. La sumatoria, entonces, la tabla factura, cantidad. Luego de definir lo que queremos que haga esta variable, es decir, esta variable va a ser la sumatoria siempre de las cantidades, nos permite la sintaxis indicar qué queremos hacer con esta variable. En este caso, le vamos a pedir que efectúe una condición, un verdadero o falso, un if. If, perdón, para ello hay que definir qué es lo que quiero que me arroje, que retorno. Entonces, para entender acá, el concepto de variable y retorno es variable, es el input de información, es decir, tráeme de las cantidades de la tabla factura los valores sumados y a eso lo asignas a esta variable que se llama mi variable y luego, ¿qué haces con esto en el retorno? El output, la salida del proceso. El output va a ser un if. Y aquí unas consideraciones. Por ejemplo, la primera, la variable no puede tener el nombre de una tabla. Por ejemplo, no se puede llamar facturas. Aquí no queda muy demostrado, por ejemplo, y para que quede más evidenciado, no puede tener nombre de una instrucción. Por ejemplo, si le pongo sum, me lo marca en rojo, y si lo pongo ahí dice suma es una palabra reservada, entonces no puede ser nominativamente la variable igual que una función. Me lo marco en rojo. Si escribo facturas, no me arroja nada, pero cuando en el retorno le pido que haga la ejecución, aquí me marca y me está reconociendo la variable porque tiene ahí el signo de la X, una función. Facturas es mayor que 400, coma. Al darle enter, para que se cierre aquí me dice, facturas es el nombre de una tabla y no puede ser utilizado para definir una variable. Entonces aquí me aparece el error. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, le tengo que poner el nombre que vimos al final. No se pueden poner espacio entre medio. Por ejemplo, mi espacio variable no toma el segundo. Tiene que estar todo junto. Ahí sí, mi variable.
Y ahí ya tomo todo verde. Entonces, sí, mi variable. Ahí está la función, ahí la reconoce, la variable. Si mi variable es mayor a 400, entonces mi variable, lo vamos a ordenar esto también, entonces mi variable, ¿qué quiero que haga con mi variable si efectivamente es mayor a 400? Quiero que me lo multiplique por 1,03. Si no es mayor a 400, ¿qué hace? Como es una función de validación, digamos, de verdadero o falso, si es verdadero, multiplícalo por 1,03. Si el resultado de la sumatoria de las cantidades de la factura no es mayor a 400, entonces, con mi variable, quiero que hagas una multiplicación por 1,15. Y ahora sí, se cierra la función enter y queda ejecutada efectivamente la variable en la medida. Ah, perdón, ahí está diciendo que hay demasiados argumentos porque está tomando la coma, es punto. Ahí sí. Las comas son para separar qué es lo que hace después de revisar la condición. Enter. Y ahora sí tenemos la variable ya guardada. ¿Se dan cuenta? Repito, ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo, súmame las cantidades de la factura y asigna ese resultado de sumatoria a una variable que va a ser mi variable. Luego esta variable, testéala en una fórmula condicional y revisa. ¿Es mayor a 400? Sí, es mayor a 400. Multiplica por 1,03. ¿No es mayor a 400? Entonces multiplícala por 1,15. Lo vamos a ver para que se note cómo funciona esto en una tabla. Y en esta tabla vamos a poner, por ejemplo, por tienda. O por país para que sea más resumido. Por país le vamos a decir, muéstrame las cantidades. Ahí está. Y ahora muéstrame la variable que acabamos de crear, que es la variable uno, en la medida, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que el valor no es el mismo. A cada 231.000 y a cada 238.000. ¿Por qué? Porque cuando la sumatoria dio, el resultado de la sumatoria de las cantidades fue mayor a 400, me efectuó un proceso aritmético. Lo multiplicó por 1,3 el valor. Y ahí se ve que está multiplicado, está aumentado. Y cuando no es mayor a 400 también lo aumenta, pero por 1,15. Y ahí nos damos cuenta, entonces, ya la sumatoria está comportándose de una forma distinta en función de lo que ejecuta con la variable. Aquí vemos un caso práctico de cómo se está ejecutando esta variable. Otra manera de hacer variables eh, puede ser también, la podemos aplicar sobre una tabla. Entonces, a través de una medida le vamos a decir que ejecute eh, una función dentro de toda una tabla. Como por ejemplo, filtrar una tabla. De la misma forma que cuando nosotros tomamos el filtro de Excel arriba y filtramos esa tabla por un valor, le vamos a pedir lo mismo acá. Nueva medida. A esta medida le vamos a llamar medida 2, perdón, variable 2. Vamos a asignar el valor de la variable. La variable cuyo nombre le vamos a llamar encima de 100 para hacer el filtrado. Está claro que vamos a filtrar por aquellos valores que tengan mayor a 100. Encima de 100 va a ser igual a... Y aquí aplicamos el filtro.
filtrado a, retorna en una tabla un valor, ¿cierto? De una tabla en función de una condición. Entonces, a este filtro de la tabla, primero hay que indicar cuál es la tabla. En la tabla de facturas, ahí está la tabla, la reconoce. ¿Qué es lo que queremos que haga? Me filtre eh, aquellos valores mayores a 100 en el campo cantidad. Entonces, facturas cantidad, ahí está, estamos ya en el campo, mayor a 100. Y cerramos. Le estamos pidiendo, filtrame de la tabla factura aquellas filas donde el valor que está en la columna cantidad sea mayor a 100. Y ahí cerramos el filtrado. Y ahora le pedimos el retorno, porque primero, como vimos, este es el input y ahora viene el output. Como consecuencia de este filtrado, arrójame el retorno, la salida, y aquí hay una función que se llama conteo de filas. Count rows, ahí está. Conteo de filas. Todas aquellas, cuéntame las filas que cumplan con la variable encima de 100. Encima de 100, ahí está, la reconoce. Enter. Y me generó al tiro esta nueva medida con la variable. Veamos cómo funciona. La variable 2 la agregamos acá. Y ahí me está diciendo que hay 103 filtrados por país. Digamos, en Argentina hay 4 filas en donde el valor es mayor que 100. Chequemos. Entonces, en Argentina, filas que contengan un valor mayor a 100 en la columna cantidad. Cantidad, filtro de número mayor que 100 en Argentina. Y ahí están las 4 filas que cumplen con esa condición. Me dice que en Chile serían 2. Corroboremos. 2. Listo. Está funcionando entonces la medida considerando el valor de la variable aplicado a la tabla. Aquí la variable se aplicó en la tabla. En el primer caso se aplicó eh, solamente al campo, a la columna de las cantidades, de la sumatoria de las cantidades. Y otra forma también de trabajar con estas medidas puede ser la siguiente. Vamos a crear una nueva variable a través de una medida. La vamos a llamar variable 3. Y vamos a hacer algo tan sencillo para que se entienda mejor el concepto de variable, que es asignar valores a distintas variables. Entonces, primero, variable y el nombre de la variable. A esta variable le vamos a llamar alfa. Alfa, y le vamos a asignar un valor directamente. Alfa es igual a 5. Y vamos a asignar otra variable que se va a llamar beta. Y beta es igual a 10. Listo, tenemos 2 valores asignados a 2 variables. Ese es el input y ahora con el output. ¿Qué quiero que haga con estas 2 variables? Esto es como programar. Return.
Alfa, ahí lo reconoció al tiro, alfa por beta. Listo. Súper sencillo. Aquí no estamos ocupando datos, campos, no, estamos haciendo dos variables directas, con las cuales empezamos a jugar y pues empezamos a hacer cosas. Enter, está ahí creándose, se creó ahí la variable 3 y vamos a ver acá cómo funciona. Variable 350. Si yo a la variable le cambio la operación, enter, 5 más 10, 15. O si la variable... Y empiezo a jugar con estas dos variables, puedo hacer lo que quiera. 5 dividido en 10, debería ser 0,5. A ver si esto está en decimales. Ahí está. Entonces, queda demostrado que las variables en el fondo son eh, situaciones, instancias que nos permiten asignarle un valor, que ya puede ser una sumatoria, puede ser una función, un input, ¿cierto? Le asignamos un valor a esa variable y luego en el return nosotros lo que hacemos es definir qué queremos que haga con las variables. Si podemos llenar de variables, 2, 3, 4, 5 variables y después en el retorno, entonces en términos de procesamiento queda alojada en la medida y la medida a su vez en la tabla donde se creó. Y lo que hace es, se ejecuta solamente cuando se necesita. Entonces no gastamos recursos en espacio de disco, solamente ocupamos procesamiento y ahorramos también procesamiento al tener que repetir varias veces, como hubiese sido el caso acá, por ejemplo, en donde hubiésemos tenido que hacer 3 veces para un if mayor que 400, una situación, para un if mayor que 400, otra situación. Y estar repitiendo esa fórmula varias veces, acá con la variable, la ejecutamos una sola vez y nos ahorra procesamiento. Espero que les haya gustado esta cápsula. Nos vemos entonces en la cápsula siguiente. Que estén muy bien.